Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Elías es uno de los grandes profetas que en aquel tiempo, en su época, era el último de los profetas de Yahvé. Solo era él. En aquel entonces conquistaba Israel Ahab y su cónyuge Jezabel. Y un día se le ocurre a Ahab reunir a los profetas de Baal y a los profetas de Yahvé para ver cuál era el Dios verdadero. Ustedes conocerán la historia, Primera de Reyes, y narra, les cuento un poco lo que hay en estas perícopes. Narra la historia de que se encontraron en el Monte Carmelo. Ahí fue la cita.
450 profetas de Baal y la presencia de un profeta de Yahvé. Solamente era Elías. La historia narra que hay dos novillos y Elías les dice: ustedes tomen uno y yo tomaré otro. Vamos a hacer un altar y ustedes van a clamar a su Dios. ¿Para qué? Para que encienda el fuego sobre aquella leña y realmente demuestren que su Dios es el verdadero. Así comienzan los profetas de Baal a hacer su altar. Y dicen que cantaban, que bailaban, que incluso se laceraban, clamando al dios Baal para que encendiera aquel fuego y aquel novillo. ¿Y qué pasaba? Nada. No pasaba nada. Elías, hasta un poco sarcástico, les dice: griten más recio, que su Dios no lo escucha, quizás esté dormido. Y le tocó la oportunidad a Elías. Puso 12 rocas, simbolizando las 12 tribus de Israel. Puso la leña y sobre la leña hizo un círculo alrededor, una especie de zanja. Y le dijo a los servidores: pónganle agua, pónganle agua a la leña, para que vean que aquí no hay magia, que aquí por sobre todo está la presencia de Yahvé. Y así lo hicieron. Servidores fueron por agua y le pusieron a la leña, tanto que todo estaba humedecido. Y Dios, ante la presencia de reconocer que Él es el único, Elías le hace esa petición. En aquel entonces pues no había nadie quien grababa para YouTube, ¿verdad? Lo que acontecía. Pero ahí estaba. Dios hace descender su presencia y enciende el fuego. A pesar de que la leña estuviera humedecida. Y es después de esta escena que Ahab reconoce que el Dios Yahvé, el Dios de Elías, es el auténtico Dios. Es curioso porque narra la historia de que después de haber vencido Elías a los 450 profetas de Baal, entra en una crisis. Entra en una crisis profunda, como muchas veces nosotros pasamos por esa estación de la vida. Una crisis que lo conduce ¿a dónde? A una cueva. A una cueva. Elías está en una crisis tremenda. Una crisis semejante a la nuestra. ¿Qué creían que nomás nosotros éramos los confinados en medio de esta pandemia? No. Elías cae en una profunda depresión. Y quizás es esa depresión por la cual tú y yo estamos pasando. Algunos ya salieron, otros todavía estamos en medio de la cueva. Y volteamos para todos lados y solamente vemos oscuridad. Parece que no hay salida. Parece que la cueva nos abraza toda nuestra realidad y nos llena de una profunda tristeza, como la tristeza que vivió Elías. Este confinamiento nos lleva a veces a esa depresión,
Algunos lo estarán viviendo a flor de piel. Quizás miran para todos lados y solamente perciben rocas húmedas y la oscuridad de la misma cueva. La cueva representa esta crisis y muchas más. La crisis de un matrimonio a punto de decaerse, la crisis de la pérdida de un ser querido, la crisis de una economía totalmente arruinada, la crisis de una infidelidad, la crisis económica. Es lo que representa la cueva. Quiero que te hagas esa misma pregunta en este momento. ¿Cuál es mi cueva? No me lo digan, pero quédate con esa respuesta. ¿Cuál es la cueva por la cual estoy pasando en este momento? Hay algo que Dios le pregunta a Elías 2 veces. 2 veces. ¿Qué haces aquí? Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces en medio de tu depresión? ¿Por qué viniste a parar aquí? Porque yo no te traje. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué te metiste aquí? Y a veces hacemos de nuestras depresiones, de nuestros miedos, algo más grande de lo que realmente son. En otras palabras, nos ahogamos en un vaso con agua, como decimos cotidianamente. Y los problemas que tenemos los hacemos grandes, los agigantamos y el miedo nos paraliza, la cueva nos paraliza. Dios le hace esa pregunta: ¿qué haces aquí? Y ojo aquí, la clave es que Dios no dice ¿qué haces allí?, sino ¿qué haces aquí? Significa que Dios también está dentro de la cueva. No está afuera, está dentro. Podremos preguntarnos ¿dónde estaba Dios cuando me fui a la quiebra? ¿Dónde estaba Dios cuando mi matrimonio se destruyó? ¿Dónde estaba Dios cuando me violaron? ¿Dónde estaba Dios cuando me estaban humillando? ¿Y sabes qué? Dios estuvo allí. No estaba fuera de tu realidad. Estaba dentro de tu cueva. Estaba dentro, pasando esos momentos tan amargos contigo. Qué bello es escudriñar las Escrituras desde esas perspectivas, teniendo presente esas pequeñas frases que hay en las Sagradas Escrituras. Aprovecho de una vez, todos los viernes estoy dando un tema del domingo siguiente, todos los viernes a las 9 de la noche. Es una serie que he titulado Un Café con Dios, que ahí cada viernes nos meditamos las lecturas del domingo siguiente. Y estábamos contemplando a Elías. A Elías que sigue en esa oscuridad. Si ya identificaste tu propia cueva, Dios quiere decirte el día de hoy que tú no naciste para vivir en las cuevas. Tú no naciste para pertenecer allí. Salmo 23, el Salmo narra que pasará por valles oscuros, y ese pasar no significa permanecer.
Es algo transitorio. Y esta crisis que estás viviendo, tenla presente que es efímera, que es transitoria también. Dios le hace una invitación a Elías, tajante. Levántate y come. Envía un ángel, el ángel de la guarda que cada uno de nosotros tenemos. Y ese ángel le dice, levántate y come. Levántate y come. Toma una decisión radical en tu vida. No permanezcas ahí en tu cueva. No permanezcas en tu crisis. Ay, pero es que pobrecito de mí. No. Levántate. Come. Dios se hace alimento para hacer fortaleza de nuestros cuerpos. Y en la segunda vez que el ángel le dice, levántate y come, le da una misión más. Porque te queda un largo camino que recorrer. Elías tendría que bendecir a 2 reyes más y ungir a un profeta más. Es decir, esta cueva por la cual estamos pasando nos llama a ver por las necesidades de los demás. No solamente a ver a nosotros mismos, nos invita a salir, nos invita a ver las necesidades de nuestros demás hermanos. Podamos nosotros, al igual que Elías, fortalecer nuestro cuerpo, tomar la decisión de levantarnos, alimentar nuestro cuerpo con esta Eucaristía y contemplar las necesidades de nuestros hermanos. Que así sea. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.